¿Te has preguntado alguna vez por qué tu espíritu se ha sentido inquieto en estos últimos meses? Como si algo monumental estuviera a punto de suceder que cambiará para siempre el curso de la historia humana. Hoy quiero contarte la historia de una mujer que recibió una advertencia profética tan específica, tan detallada, tan abrumadoramente clara sobre una fecha que está muy cerca de nosotros, que cuando comenzó a cumplirse exactamente como fue revelado, cambió no solo su vida, sino su comprensión completa sobre los tiempos que estamos viviendo. Esta historia trae una revelación urgente que tu alma necesita escuchar hoy. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiere prepararte para algo que está por venir. Si sientes que este mensaje es para ti, escribe en los comentarios: Señor, prepara mi corazón para lo que viene. Da me gusta porque al hacerlo estás declarando que confías en Dios, incluso en tiempos de incertidumbre. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría ser la preparación más importante de tu vida. Ahora te voy a contar esta historia extraordinaria. Era una madrugada de marzo de 2024, cuando Patricia Vega se despertó abruptamente a las 3:33 de la mañana, con una sensación tan intensa de la presencia de Dios llenando su humilde habitación en Puebla, México, que literalmente no podía moverse de su cama. «Señor, ¿qué está pasando?», susurró en la oscuridad, sintiendo como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad divina. A sus 58 años, esta intercesora que había dedicado los últimos 20 años de su vida a orar fervientemente por México y las naciones, después de que una experiencia sobrenatural la llevara a abandonar su carrera como profesora de secundaria para dedicarse completamente a la intercesión profética, jamás había experimentado una visitación divina tan poderosa como la que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Patricia había crecido en una familia campesina profundamente espiritual en los alrededores de Puebla, donde su abuela Esperanza, una mujer de oración que conocía la Biblia mejor que muchos pastores, le había enseñado desde pequeña que Dios todavía hablaba a su pueblo a través de sueños, visiones y revelaciones cuando los tiempos se acercaban al cumplimiento de sus propósitos eternos. «Mija», le decía su abuela mientras trenzaba su largo cabello negro, «recuerda que Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Cuando veas que los tiempos se ponen difíciles, es porque Él está preparando algo grande». Durante su juventud había experimentado ocasionalmente sueños que posteriormente se cumplían con precisión asombrosa, como cuando a los 16 años soñó que su hermano mayor se casaría con una mujer de ojos verdes que vendía flores en el mercado, y 3 meses después él llegó a casa presentando exactamente a esa mujer como su novia. Pero había sido después de la muerte súbita de su esposo Roberto en un accidente automovilístico hace 20 años que su don profético se había intensificado dramáticamente, como si el Señor hubiera usado esa tragedia devastadora para quebrantar completamente su dependencia de la seguridad humana y abrirla a dimensiones espirituales que anteriormente habían estado cerradas para ella. «Roberto, te extraño tanto», había llorado la noche del funeral, y fue entonces cuando escuchó claramente la voz del Señor diciéndole: «Patricia, he permitido esta pérdida porque necesito que te entregues completamente a mí. Vas a ver cosas que otros no pueden ver, vas a escuchar cosas que otros no pueden escuchar, porque tengo un trabajo especial para ti en estos últimos tiempos». Esa madrugada de marzo de 2024, cuando abrió los ojos sobresaltada por una luz sobrenatural que no provenía de ninguna fuente física, sino que parecía emanar de la misma presencia de Dios, Patricia vio ante ella lo que solo podía describir como una serie de imágenes proféticas que se desarrollaban como una película celestial con una claridad y detalle que superaban cualquier experiencia sensorial normal.
Dios mío, murmuró mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Esto es más real que la realidad misma. La primera visión la transportó a una vista panorámica del mundo, durante lo que claramente era el mes de junio de 2025, específicamente alrededor del día 25, donde podía observar eventos simultáneos ocurriendo en diferentes continentes que parecían estar conectados por un hilo invisible de propósito divino. Escuchó una voz que resonaba como muchas aguas diciéndole: «Hija mía, te voy a mostrar lo que debe suceder pronto. No temas, pero tampoco tomes esto a la ligera. El día 25 de junio del año 2025 será como una línea divisoria en la historia de la humanidad». Patricia vio manifestaciones masivas en las calles de ciudades principales alrededor del mundo. Pero estas no eran protestas ordinarias, sino demostraciones masivas de personas clamando por intervención divina, por respuestas espirituales a crisis que los gobiernos y las instituciones humanas habían demostrado ser incapaces de resolver. En Estados Unidos, observó multitudes reuniéndose espontáneamente en Washington, D.C., y pudo escuchar claramente las oraciones que se elevaban. «Dios de nuestros padres, hemos abandonado tus caminos, pero ahora clamamos por misericordia. Sana nuestra tierra como solo tú puedes hacerlo». Vio pastores de diferentes denominaciones que nunca habían trabajado juntos, antes abrazándose y llorando juntos, diciendo: «Hermano, las diferencias doctrinales ya no importan, solo importa que Jesús regrese y establezca su reino». En Europa, vio escenas similares en Londres, donde en Hyde Park miles de personas estaban reunidas en círculos de oración, y escuchó a un anciano pastor anglicano declarando con voz quebrada: «Durante 50 años de ministerio, nunca había visto tal hambre de Dios. Es como si toda la nación hubiera despertado de un sueño espiritual». En París, frente a la Catedral de Notre Dame, observó a católicos y protestantes orando juntos en francés. «Père céleste, nous avons péché contre toi. Reviens vers nous avant qu'il ne soit trop tard». En Roma, vio al mismo Papa saliendo al balcón del Vaticano con lágrimas en los ojos, declarando: «Mis hermanos, el tiempo de las divisiones religiosas ha terminado. Cristo está regresando y debemos preparar su camino unidos como un solo cuerpo». No, en América Latina, la visión le mostró algo aún más extraordinario. Una ola de avivamiento que comenzaba precisamente el 25 de junio en la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, donde millones de personas se habían congregado espontáneamente sin que ninguna organización humana hubiera convocado el evento. Patricia pudo escuchar claramente las palabras de una joven indígena que se había subido a una plataforma improvisada y gritaba con autoridad profética: «El Dios de nuestros antepasados, el Dios que se reveló a Cuauhtémoc antes de que llegaran los españoles, ese mismo Dios está regresando para restaurar la justicia en esta tierra». Vio cómo esta ola de avivamiento se extendía como fuego divino hacia el sur, tocando Guatemala, donde en el Palacio Nacional el presidente se había arrodillado públicamente declarando: «Guatemala es de Cristo y siempre lo será». En El Salvador, vio al presidente Bukele parado frente a una multitud diciendo: «Hermanos, hemos limpiado las calles de pandillas, pero ahora Dios quiere limpiar nuestros corazones de todo pecado». El fuego espiritual continuaba hacia Honduras, Nicaragua, Costa Rica, donde Patricia observó algo increíble: antiguas rivalidades políticas y sociales siendo sanadas instantáneamente cuando las personas se encontraban cara a cara en estas reuniones masivas de oración. En Panamá, vio al Canal de Panamá convertido en un lugar de bautismos masivos, con personas de todas las naciones que trabajaban allí siendo bautizadas en las mismas aguas que habían servido para el comercio mundial durante más de un siglo. En Colombia,
Observó a exguerrilleros de las FARC abrazando a exparamilitares, llorando juntos y pidiendo perdón por décadas de violencia, mientras un coro de niños cantaba: Cristo rompe las cadenas, Cristo sana las heridas, Cristo trae la paz que el mundo no puede dar. Puedes sentir que lo que acabas de escuchar no es simplemente una historia más sobre profecías y fechas, sino una advertencia directa del corazón de Dios para tu vida en este momento crucial de la historia, donde cada decisión que tomes en los próximos días determinará cómo navegarás los eventos más extraordinarios que la humanidad haya presenciado jamás. Hermano, hermana querida, si has llegado hasta este punto específico de este mensaje, es porque tu espíritu reconoce intuitivamente que estamos viviendo en tiempos absolutamente extraordinarios, donde los eventos se están acelerando hacia un clímax divino que requerirá de cada creyente auténtico una decisión definitiva, irrevocable y permanente sobre dónde realmente está parada su fe cuando las presiones del mundo se intensifiquen hasta niveles que harán que las crisis anteriores parezcan simples inconvenientes comparados con lo que está por venir. La revelación específica que Patricia recibió sobre el 25 de junio de 2025 no es solamente información profética interesante para satisfacer curiosidad humana sobre eventos futuros, sino una llamada urgente, apremiante y absolutamente crítica a la preparación espiritual más profunda que podría literalmente determinar cómo navegarás victoriosa o derrotadamente los días que vienen con una rapidez que tomará por sorpresa incluso a aquellos que se consideran preparados espiritualmente. Ahora necesitas escuchar con especial atención, concentración total y apertura espiritual completa lo que te voy a explicar con detalles específicos, porque la conexión directa e innegable entre esta fecha que Patricia vio en visión sobrenatural y tu vida personal actual es mucho más directa, más inmediata y más determinante de lo que tu mente natural puede imaginar en este momento de aparente normalidad que está a punto de ser interrumpida permanentemente. Estamos a apenas días de esta fecha que Patricia vio en su visión hace más de un año. Y los eventos que ella describió con precisión profética ya están comenzando a manifestarse de maneras que confirman de forma irrefutable la autenticidad divina de lo que Dios le mostró durante esa experiencia sobrenatural que cambió para siempre su comprensión sobre los tiempos en que estamos viviendo. Las tensiones geopolíticas escalantes que vemos dominando las noticias internacionales, las crisis económicas que se están intensificando en múltiples naciones simultáneamente, los movimientos espontáneos de oración que están surgiendo independientemente en diferentes continentes sin coordinación humana. Todo esto está alineándose exactamente como piezas de un rompecabezas profético con lo que fue revelado hace más de un año a una intercesora humilde que no tenía acceso a información, privilegiada sobre planes gubernamentales o movimientos sociales globales. Déjame compartir algo profundamente personal que me ha marcado y transformado durante estos últimos meses de preparación. He estado sintiendo una urgencia en mi espíritu como nunca antes había experimentado en más de 20 años de ministerio. Una sensación constante y creciente de que Dios me está preparando sistemáticamente para algo que va a requerir una fe más profunda, más estable y más madura de la que he necesitado durante cualquier período anterior de mi vida ministerial. Durante mis tiempos extendidos de oración matutina, he recibido confirmaciones repetidas y consistentes de que este año 2025 será definitivamente un año de definiciones absolutas, donde las líneas entre el bien y el mal se harán más claras que nunca antes en la historia moderna, donde la verdadera naturaleza espiritual de las personas, instituciones y sistemas será expuesta sin posibilidad de ocultamiento,
y donde aquellos que han estado viviendo cristianismo superficial, tradicional y culturalmente aceptable, se verán forzados a decidir definitivamente si realmente creen personalmente lo que han estado profesando públicamente o si simplemente han estado siguiendo tradiciones familiares y expectativas sociales sin convicción personal genuina, arraigada en experiencia espiritual auténtica con el Dios viviente. Cuando estudiamos meticulosamente las Escrituras, buscando patrones claros y verificables sobre cómo Dios advierte consistentemente a su pueblo antes de momentos decisivos, críticos y transformadores en la historia humana, encontramos un precedente fascinante y completamente aplicable en la vida extraordinaria del profeta Daniel, quien recibió revelaciones específicas, detalladas y verificables sobre fechas exactas y eventos futuros que parecían absolutamente imposibles de creer en su momento histórico, pero que se cumplieron posteriormente con precisión matemática exacta décadas y siglos después de haber sido profetizados originalmente. En Daniel 9, 24, 27, encontramos la profecía mundialmente famosa de las 70 semanas, que predijo no solamente la venida del Mesías prometido, sino también la destrucción devastadora de Jerusalén que ocurriría después de su muerte sacrificial. Acontecimientos históricos que se cumplieron exactamente como fueron profetizados, a pesar de que parecían contradecir completamente las expectativas populares de la época sobre cómo Dios trabajaría sobrenaturalmente en la historia humana para cumplir sus propósitos eternos. Daniel vivió durante el periodo traumático del cautiverio babilónico, una época de crisis nacional absoluta, cuando parecía humanamente que Dios había abandonado definitivamente a su pueblo elegido, y que las promesas del pacto eterno nunca se cumplirían debido a la desobediencia y idolatría que habían caracterizado a las generaciones anteriores. Pero precisamente durante ese período de aparente derrota espiritual y abandono divino, Dios le dio las revelaciones más específicas, detalladas y trascendentales sobre el futuro que encontramos documentadas en todo el Antiguo Testamento. Esto nos enseña un principio profético fundamental, que Dios frecuentemente da advertencias proféticas más claras, más específicas y más detalladas durante períodos cuando su pueblo está enfrentando presiones externas intensas que amenazan su fe colectiva y necesitan desesperadamente perspectiva eterna para mantener esperanza genuina en medio de circunstancias que parecen contradecir abiertamente sus promesas inmutables de protección y bendición. La experiencia transformadora de Daniel también nos demuestra que las revelaciones proféticas auténticas frecuentemente incluyen fechas específicas y detalles precisos, no para satisfacer curiosidad humana o crear sensacionalismo religioso, sino para que el pueblo de Dios pueda prepararse espiritualmente, emocional y prácticamente para eventos que requerirán niveles extraordinarios de fe personal, resistencia bajo presión y dependencia total de gracia divina, que trasciende la capacidad humana normal de enfrentar adversidades. Daniel 12:1 declara proféticamente: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro». Esta descripción bíblica específica de un tiempo de angustia cual nunca fue, seguido inmediatamente por liberación sobrenatural para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, corresponde exactamente, perfectamente y sin contradicción con lo que Patricia vio en su visión sobre el 25 de junio.
Un periodo de presión internacional tan intensa que separará definitivamente a aquellos que están verdaderamente preparados espiritualmente de aquellos que han estado dependiendo de sistemas humanos, recursos materiales y aprobación social para su seguridad e identidad personal. Te animo fervientemente a estudiar todo el libro de Daniel completo y meditar profundamente en cómo Dios usó estratégicamente las crisis del cautiverio babilónico para revelar sus propósitos eternos para el futuro y preparar meticulosamente a su pueblo para eventos que cambiarían permanentemente el curso de la historia mundial y establecerían fundamentos para todo lo que vendría después. En nuestro mundo actual de junio de 2025, estamos presenciando el desarrollo exacto del tipo de condiciones que Daniel profetizó con precisión sobrenatural. Sistemas de control gubernamental y tecnológico que requieren compromiso gradual de convicciones religiosas fundamentales, presiones económicas calculadas que tientan a las personas a abandonar principios espirituales básicos por supervivencia material inmediata y exposición masiva de corrupciones que habían estado operando secretamente durante décadas en los más altos niveles de gobierno, finanzas internacionales y liderazgo religioso institucional. El hecho extraordinario de que estés escuchando este mensaje precisamente ahora, cuando estamos literalmente a días de la fecha específica que Patricia vio en su visión sobrenatural, no puede ser explicado como coincidencia casual, sino como preparación divina intencional para que tengas la perspectiva profética necesaria para interpretar correctamente los eventos que están por desarrollarse con una rapidez que sorprenderá incluso a observadores políticos y analistas internacionales que han estado monitoreando tendencias globales durante décadas. Mientras millones de personas están consumiendo obsesivamente noticias seculares que los llenan de miedo paralizante y confusión mental, tú estás recibiendo revelación directa que te permite ver estos mismos eventos desde la perspectiva eternal del reino de Dios, entendiendo que lo que parece ser caos inexplicable para el mundo secular es en realidad el cumplimiento ordenado y controlado de propósitos divinos que culminarán inevitablemente en la gloria de Dios, siendo revelada de maneras que serán innegables incluso para los escépticos más endurecidos y los ateos más intelectualmente sofisticados. Durante estos últimos meses, he estado recibiendo confirmaciones independientes de otros ministros proféticos verificados sobre la importancia crítica de este período de junio-julio 2025, especialmente relacionado con la exposición pública de sistemas de control que han estado operando secretamente durante décadas y el comienzo de un proceso de separación divina que distinguirá claramente entre aquellos que sirven genuinamente a Dios versus aquellos que sirven a otros poderes espirituales, mientras mantenían apariencias religiosas tradicionales. La convergencia de evidencia profética, confirmación bíblica y análisis racional de tendencias observables, all pointing hacia la misma conclusión sobre la significancia trascendental del late junio 2025, suggests que we are indeed approaching one moment definitive in history cuando the people de Dios will need levels de spiritual preparation que go far beyond anything que has been required durante previous generations que lived durante times de relative stability y cultural support para values cristiano fundamentales. Combinando cuidadosamente la revelación bíblica eternal con evidencia observable y documentada en el mundo actual, podemos verificar científicamente que muchos de los elementos específicos que Patricia vio en su visión ya están manifestándose de maneras que confirman la autenticidad profética incuestionable de lo que
Recibió durante esa experiencia sobrenatural transformadora. Investigadores académicos en múltiples disciplinas han documentado lo que solo puede describirse honestamente como una convergencia sin precedentes históricos de crisis simultáneas que están creando exactamente el tipo de condiciones que han precedido históricamente a transformaciones sociales masivas que cambian permanentemente el curso de la civilización humana durante siglos posteriores. Dr. Klaus Schwab del Foro Económico Mundial ha escrito extensivamente sobre lo que él denomina técnicamente la gran reiniciación, un proceso coordinado de reestructuración económica y social global que requeriría cambios fundamentales en cómo las sociedades organizan sus prioridades, valores y sistemas de gobierno de maneras que corresponden inquietantemente con las presiones específicas que Patricia vio siendo aplicadas para forzar a las personas a elegir entre lealtad a sistemas humanos versus y fidelidad a principios espirituales eternos. Analistas geopolíticos independientes de múltiples países han identificado consistentemente el periodo entre junio y agosto de 2025 como una ventana crítica cuando múltiples factores convergentes, incluyendo ciclos económicos establecidos, tensiones internacionales escalantes y movimientos sociales emergentes, podrían converger simultáneamente para crear lo que algunos han denominado un momento de bisagra en la historia moderna, donde las decisiones tomadas durante esas semanas específicas determinarán la dirección de eventos globales durante las próximas décadas de desarrollo humano. Investigación rigurosa en psicología social ha demostrado empíricamente que durante periodos de incertidumbre extrema y estrés colectivo, las poblaciones tienden a polarizarse dramáticamente hacia posiciones más extremas, abandonando posiciones moderadas que habían mantenido durante tiempos de estabilidad relativa, exactamente el tipo de polarización social que Patricia observó en su visión entre aquellos que elegirían compromiso por seguridad temporal versus aquellos que mantendrían convicciones espirituales inquebrantables a pesar del costo personal severo. Estudios extensos en sociología religiosa también confirman que durante crisis históricas mayores siempre han emergido movimientos de avivamiento auténtico que trascienden denominaciones tradicionales y unen a creyentes alrededor de experiencias espirituales directas más que doctrinas intelectuales abstractas, exactamente el tipo de unidad cristiana sobrenatural que Patricia vio manifestándose espontáneamente en múltiples naciones durante los eventos del 25 de junio sin coordinación humana previa. Tecnologías de vigilancia y control social que eran consideradas ciencia ficción imposible hace apenas una década, ahora están siendo implementadas a escalas masivas de maneras que hacen posible exactamente el tipo de presiones para conformidad social que Daniel profetizó y que Patricia vio siendo utilizadas sistemáticamente para forzar a las personas a elegir entre lealtad a sistemas humanos versus fidelidad a principios espirituales que trascienden autoridades terrenales temporales. Las Escrituras nos proporcionan guidance específica, detallada y práctica sobre cómo prepararnos espiritualmente para tiempos cuando la faithfulness a Dios será tested severamente a través de presiones que van beyond anything que previous generations han experienced durante la era cristiana. Y esas instructions son directamente aplicables y urgentemente necesarias para lo que Patricia vio coming el 25 de junio de 2025. En Matthew 24, 21, 22, Jesús warns específicamente, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. D'esta description de pressure tan intense que threatens la spiritual survival, incluso de committed believers, corresponde exactly con lo que Patricia observed en su vision about people being forced para choose between maintaining convictions versus accepting compromise para immediate survival. Jesus continues en verses 23-25 con warning adicional. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. This warning about deception, tan sophisticated, que it could fool even committed believers, explains por qué Patricia vio tan many people abandoning their faith cuando pressures intensified, not porque they never believed genuinely, sino porque they had not developed el type de intimate relationship con God que enables discernment between authentic spiritual experiences y sophisticated imitations que will become increasingly common as we approach la culmination de human history. En Luke 21, 34, 36, Jesus provides specific instructions para preparation. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta instrucción para avoid being cargados con cares de esta vida explains exactly por qué Patricia vio que those quien had become dependent in material security y social acceptance would be unprepared para maintain their faith cuando those supports were threatened, mientras aquellos quien had learned para depend primarily in God would have las spiritual resources necesarias para not only survive, sino para help others durante crisis periods. Permíteme share una experience personal que illustrates exactly what Jesus was teaching about spiritual preparation. Durante los últimos 3 años, I have felt una increasing urgency para simplify my life y reduce mi dependence en systems que could be disrupted durante times de social upheaval. This has included not only practical preparations, como learning skills que would be useful durante shortages o disruptions, sino también spiritual disciplines, como extended periods de prayer y fasting, que strengthen la connection con God, que becomes essential cuando external circumstances become chaotic y confusing. Felicitaciones extraordinarias, querido hermano, querida hermana preciosa. Has demostrado una madurez espiritual excepcional, una sabiduría profética admirable y un valor sobrenatural al permanecer fielmente hasta el final completo de esta revelación tan crucial, tan urgente y tan determinante sobre los tiempos exactos en que estamos viviendo y los eventos que están a punto de desarrollarse con una rapidez que tomará por sorpresa a la mayoría de la humanidad que no ha estado preparándose espiritualmente para lo que viene. En una época donde la mayoría de las personas conscientemente evitan cualquier mensaje que los confronte con la realidad incómoda de que estamos aproximándonos a eventos que requerirán decisiones definitivas, irrevocables y permanentes sobre nuestras prioridades eternas versus nuestras comodidades temporales. Tú has tenido la sabiduría espiritual madura de escuchar una advertencia divina que podría ser literalmente la preparación más importante, más crítica y más determinante de tu vida entera para lo que Dios permitirá que se desarrolle en los días inmediatamente venideros.
Tu perseverancia admirable para recibir esta palabra profética completa, sin huir cuando el mensaje se volvió desafiante o incómodo, me confirma definitivamente que eres exactamente el tipo de persona que Dios está preparando estratégicamente para ser luz genuina en medio de la oscuridad que viene. Fortaleza sobrenatural para los débiles que se desanimarán. Y guía espiritual para aquellos que se encontrarán confundidos, aterrorizados y completamente desorientados cuando eventos que parecían imposibles comiencen a manifestarse con la rapidez y intensidad que Patricia vio en su visión sobre el 25 de junio. Estoy profundamente conmovido y espiritualmente emocionado porque sé con certeza que personas exactamente como tú son las que Dios usará poderosamente para mantener encendida la llama de la fe auténtica, la esperanza bíblica y el amor genuino cuando otros se sientan abrumadoramente tentados a comprometerla por conveniencia temporal, supervivencia material o aceptación social que parecerá más atractiva que fidelidad a principios eternos. Ahora necesito pedirte algo extremadamente importante, urgente y crítico, que conectará tu vida directamente con el propósito divino específico por el cual Dios permitió que recibieras esta revelación profética hoy en lugar de cualquier otro día. En los comentarios quiero que escribas tu nombre completo para que pueda incluirte específicamente, personalmente y por nombre en mis oraciones diarias intensivas de intercesión durante estos días críticos que nos separan del 25 de junio y los eventos que seguirán inmediatamente. Quiero orar fervientemente por ti, mencionando tu nombre individual delante del trono de gracia, pidiendo que Dios te dé discernimiento sobrenatural para reconocer su voz clara por encima del ruido confuso de los eventos mundiales, que te dé valor divino para mantenerte inquebrantablemente firme en tus convicciones cuando las presiones se intensifiquen hasta niveles que harán que las dificultades anteriores parezcan insignificantes, y que te use como instrumento poderoso de su paz, sabiduría y fortaleza para otros que necesitarán desesperadamente orientación espiritual durante los tiempos de incertidumbre, confusión y aparente caos que se aproximan rápidamente. Al escribir tu nombre completo, también estarás haciendo una declaración profética valiente de que no eres simplemente un observador pasivo de estos eventos, sino alguien que está dispuesto voluntariamente a ser parte activa de la solución espiritual que nuestro mundo, enquebrantado, necesita desesperadamente. Te animo fervientemente a buscar inmediatamente otro video de este canal, porque en los días que nos separan del 25 de junio, cada revelación adicional que recibas podría contener exactamente la preparación específica, la orientación particular y la fortaleza espiritual que necesitarás para navegar victoriosa y gloriosamente lo que viene. Dios tiene mensajes precisos, específicos y personalizados, esperándote que complementarán perfectamente lo que has recibido hoy y te equiparán completamente para ser todo lo que Él necesita que seas durante estos tiempos extraordinarios que requerirán cristianos auténticos, maduros y preparados. No postergues esta preparación crucial porque el tiempo es mucho más corto de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta. Terminemos con una oración profética poderosa por tu vida y tu preparación. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, te doy gracias por este hijo, por esta hija preciosa que ha demostrado sabiduría espiritual al recibir esta advertencia con seriedad, fe y compromiso genuino. Te pido que en los días que vienen lo llenes completamente de tu Espíritu Santo, que le des revelación clara de tu voluntad específica para su vida durante estos tiempos únicos, que lo protejas sobrenaturalmente de todo engaño y le des valor divino para mantenerse inquebrantablemente fiel a ti, sin importar el costo personal. Señor,
Úsalo como instrumento poderoso de tu amor y verdad para alcanzar a otros que necesitarán ver ejemplos vivientes de lo que significa confiar completamente en ti cuando todo lo demás parece incierto. Prepara su corazón, su mente y su espíritu para ser todo lo que necesitas que sea el 25 de junio y en los días gloriosos que seguirán. En el nombre de Jesús, quien viene pronto. Amén. Me siento profundamente honrado de haber compartido contigo esta revelación tan importante en otro video más de esta jornada profética que estamos viviendo juntos. Me encantaría conocerte personalmente algún día, especialmente después de que hayamos pasado por estos eventos que se aproximan y podamos testimoniar juntos de la fidelidad sobrenatural de Dios durante tiempos que requerirán fe como nunca antes hemos necesitado. Por ahora, espero ansiosamente leer tu comentario y conocer tu nombre para poder orar específicamente por ti durante estos días decisivos. Leo todos los comentarios personalmente y cada nombre que recibo se convierte en parte de mi intercesión diaria hasta que veo cumplido el propósito de Dios en cada vida. Te pido perdón si hubo algún problema técnico durante la transmisión, pero confío en que el mensaje esencial llegó a tu corazón exactamente como Dios lo tenía planeado para prepararte para los días gloriosos pero desafiantes que están por delante.